Doña Elisa siempre fue una mujer fuerte, acostumbrada a resolverlo todo sola. Crió a 2 hijos prácticamente sin ayuda, trabajó más de 40 años y construyó una vida estable. Su cuerpo ya no tenía el mismo vigor, pero su mente seguía firme, llena de planes sencillos: cuidar las plantas, coser, hacer pasteles y ver crecer a sus nietos. Pero el destino, a veces, tiene otros planes. Un problema de salud la dejó débil, y por primera vez en su vida, doña Elisa necesitó ayuda. Sus hijos, preocupados, insistieron en que fuera a vivir con ellos. Mamá, no puede quedarse sola, es peligroso. Y ella, cansada, aceptó. En el fondo, se sentía agradecida. Imaginaba que tendría compañía, risas y el calor de la familia alrededor de la mesa. Pensó que ese sería un nuevo capítulo de amor y unión, pero no pasó mucho tiempo antes de darse cuenta de que, en esa casa llena de voces, sería la que menos sería escuchada. Los primeros días parecían un sueño: la cama ordenada, el café servido, las medicinas a la hora justa. Pero pronto llegó la sensación incómoda de estar vigilada todo el tiempo. Todo lo que hacía parecía motivo de corrección. Mamá, no se levante sola. Mamá, no toque las ollas. Mamá, tiene que descansar. Doña Elisa comenzó a notar que ese cuidado tenía otro nombre: vigilancia. Extrañaba elegir qué comer, salir a la calle, conversar con las vecinas. Hasta su ropa era elegida por su nuera, para facilitar las cosas. Y poco a poco, dejó de decidir cualquier cosa. Los días se hicieron largos. Pasaba horas mirando por la ventana, observando el movimiento de la calle, imaginando cómo sería volver a caminar sin pedir permiso. Su cuerpo pedía descanso, pero su alma clamaba por libertad. Era como si cada gesto de amor viniera con una cadena invisible. A veces intentaba hablar con su hijo. «Hijo, ¿puedo al menos ir hasta la esquina?» Él respondía con una sonrisa tensa. Mamá no entiende, es por su bien, pero lo que él llamaba bienestar, para ella era confinamiento, y su corazón empezó a enfermar más que su cuerpo. A veces intentaba ayudar en las tareas de la casa, pero enseguida la reprendían. Mamá, se va a cansar. Déjelo, yo lo hago. Y la mirada de su nuera, mezcla de impaciencia y lástima, le dolía más que cualquier mal físico. Fue entonces cuando empezó a sentirse una carga. La palabra inútil rondaba sus pensamientos como un fantasma. Ella, que siempre fue el pilar de la familia, ahora era tratada como alguien frágil y sin propósito. Lloraba bajito por las noches, escondida, para no preocupar a nadie. La almohada, cómplice silenciosa, guardaba lágrimas que nadie se interesaba en secar. Un día, escuchó sin querer la conversación de sus hijos. Hablaban sobre ella. Mamá se está poniendo difícil. Intentamos ayudarla, pero se queja de todo. Aquello fue como una puñalada. No veían su dolor, solo veían el fastidio que les causaba. Entonces doña Elisa comprendió que el amor de ellos venía acompañado de miedo. Miedo a perderla, pero también miedo a tener demasiado trabajo. Era un amor práctico, funcional, lleno de obligaciones y poca escucha. Y por primera vez, empezó a dudar si ese tipo de amor realmente hacía bien. Los días pasaban lentos. La casa, aunque cómoda, se sentía cada vez más fría. Las conversaciones giraban en torno a cuentas, horarios, consultas médicas, nada sobre sueños, recuerdos o risas. Doña Elisa empezó a extrañar a sí misma, a la mujer que fue, a los deseos simples que ahora parecían lujos. Una tarde, mientras su hijo estaba en el trabajo y su nuera cuidaba a los niños, se sentó en la terraza y observó el movimiento de la calle. Gente que iba y venía, risas a lo lejos, el olor del pan recién hecho. Todo parecía tan vivo allá afuera, y ella, dentro de casa, sentía que ya se había ido hace tiempo. Fue entonces cuando una idea atrevida comenzó a nacer en su mente. ¿Y si salía un poco, solo para caminar hasta la esquina? Un pequeño paso, solo para sentir el viento en el rostro. Su corazón latía rápido solo de pensarlo.
como si estuviera cometiendo un crimen. Al día siguiente, esperó el momento justo. Se puso un abrigo ligero, tomó su bolso y salió despacio, con pasos cortos pero decididos. El sol la recibió con un calor que parecía un abrazo antiguo. Cada paso fuera del portón era una victoria silenciosa. Caminó hasta la pequeña plaza y se sentó en un banco. Observó a los niños jugar, escuchó el canto de los pájaros y sintió algo que no sentía hacía tiempo: paz. Allí comprendió cuánto extrañaba simplemente existir sin ser vigilada, sin que le dieran órdenes. Cuando regresó, su hijo se enojó. «Mamá, ¿cómo sale sola así? ¿Y si le pasa algo?» Ella respondió con una sonrisa triste. «Pasó algo. Sí, viví». Pero él no entendió. Y ella no intentó explicarlo. Esa noche, mientras miraba el techo y oía el ruido lejano de la casa, doña Elisa tomó una decisión silenciosa. No sabía cómo ni cuándo, pero encontraría la forma de volver a vivir, de verdad. Su cuerpo podía ser frágil, pero su alma... su alma seguía siendo terca. Y fue precisamente esa terquedad la que la llevaría, días después, a cruzarse con un hombre que cambiaría su destino para siempre. En la casa del hijo mayor, todo parecía estar bajo control. Había horarios para comer, horarios para dormir, incluso el momento exacto para ver televisión. Doña Elisa intentaba adaptarse, pero cada día se sentía más como una invitada no deseada en un hogar que, irónicamente, llamaban suyo. La nuera, siempre con una sonrisa educada, la trataba con una amabilidad que dolía. Un tipo de cariño protocolario, distante, sin calor humano. «Tiene que descansar, doña Elisa», decía, mientras le quitaba el paño de cocina de las manos. Y ella, en silencio, solo asentía, tragándose las ganas de decir que todavía sabía cuidar una casa. El hijo trabajaba todo el día y llegaba tarde, agotado. Cuando se sentaban a la mesa, las conversaciones giraban en torno a cuentas, trabajo y los nietos. Nadie le preguntaba cómo se sentía. Era como si se hubiera vuelto invisible, una presencia silenciosa que ocupaba espacio, pero no el corazón de nadie. Una noche, mientras escuchaba el sonido bajo del televisor, intentó iniciar una charla. «¿Te acuerdas del pastel de maíz que hacía tu abuela?», preguntó con una sonrisa nostálgica. El hijo respondió sin apartar la vista del celular. «Mamá, ahora no. Estoy resolviendo algo del trabajo». Y ese pequeño momento fue suficiente para romper algo dentro de ella. En los días siguientes, doña Elisa empezó a notar cada pequeño gesto que confirmaba lo que temía. Cuando iba a la cocina, la nuera se apresuraba para ayudarla. Cuando tomaba la escoba, alguien se la quitaba de las manos. El cariño se transformaba en una forma sutil de desconfianza, como si fuera incapaz. El tiempo parecía pasar despacio. Las mañanas eran silenciosas, las tardes interminables. A veces, escuchaba las risas de los nietos en el patio y su corazón se alegraba un instante, pero enseguida sentía que no debía interferir. Se quedaba en la ventana, mirando, con miedo de estorbar. Un domingo, mientras la familia se preparaba para salir, escuchó: «Mamá, hoy llevaremos a los niños al parque. ¿Está bien que se quede?». Claro que estaba bien. Su «todo bien» sonó ligero, pero por dentro se sentía dejada atrás. El sonido del portón al cerrarse fue como un eco de la soledad que crecía dentro de ella. Empezó a pasar más tiempo en su habitación. Leía, rezaba, escribía pequeños papeles para sí misma. Recuerdos de cuando era joven, de cuando la gente pedía su opinión, de cuando su presencia significaba fuerza. Ahora, hasta su sombra parecía innecesaria. En uno de los pocos momentos de conversación, la nuera comentó: «Doña Elisa, debería agradecer. ¿Sabe? Hay mucha gente de su edad en asilos». La frase venía disfrazada de verdad, pero sonó como una herida abierta. Agradecer por ser tolerada. Agradecer por estar viva. Esa noche lloró en silencio.
Miró el retrato de su difunto esposo sobre la cómoda y susurró: «Si estuvieras aquí, me entenderías». Y extrañó no solo a él, sino a sí misma, a la mujer firme, terca, que ahora parecía enterrada entre medicinas y obediencia. Un día, durante el desayuno, la nuera dijo: «El médico marcó una revisión, pero creo que no es necesario ir. Usted está bien». Aquello encendió algo dentro de ella. «Pero quiero ir», respondió con firmeza. Fue la primera vez, en mucho tiempo, que su voz sonó decidida. La nuera frunció el ceño, sorprendida. «¿Pero para qué, doña Elisa?» Ella respiró hondo. «Porque quiero salir un poco, ver el sol, sentir la calle». Y en ese momento comprendió que lo que más le faltaba no eran cuidados, era vida. En el camino hacia la consulta, mirando por la ventana del coche, sintió un escalofrío de libertad. Las personas caminando, las tiendas abiertas, las risas a lo lejos. Era el mundo allá afuera, el mismo de antes, pero ella lo veía con otros ojos, ojos de quien había olvidado el sabor de la autonomía. Después de la cita, el hijo tuvo que resolver algo y le pidió que lo esperara en la esquina, cerca de una farmacia. Fue allí, sentada en un banco, donde doña Elisa observó el movimiento del barrio. Un señor amable ordenaba los estantes detrás del mostrador. De vez en cuando, miraba hacia afuera y sonreía. No sabía por qué, pero esa sonrisa sencilla le conmovió. Había algo familiar, acogedor. Él la saludó con un gesto amable y dijo: «Buenos días, señora. ¿Todo bien?». Fue la primera vez, en semanas, que alguien la miró a los ojos con genuina atención. Doña Elisa respondió con timidez: «Sí, todo bien, gracias». Y él, sin insistir, siguió acomodando las medicinas. Pero aquel breve encuentro quedó guardado en su mente como un rayo de sol atravesando la ventana de un cuarto oscuro. En los días siguientes, no pudo olvidar aquella mirada serena. Había algo diferente en esa sencillez. Tal vez solo era educación, pero para ella fue un recordatorio de que aún existía alguien capaz de verla como persona, y no solo como un cuerpo que debía ser cuidado. Desde ese día, doña Elisa empezó a esperar las idas a la farmacia. A veces inventaba motivos: un jabón, un analgésico, una vitamina. Era poco tiempo, pero suficiente para sentir que su vida todavía podía tener color, que el mundo aún podía sonreírle. Y aunque todavía no había pasado nada, algo dentro de ella ya había cambiado. Un soplo de esperanza comenzó a renacer en medio del silencio. Sin darse cuenta, estaba reencontrando a la mujer que creyó haber perdido, la que conocía el valor de ser dueña de su propio destino. En los días que siguieron, doña Elisa empezó a encontrar pequeños motivos para pasar frente a la farmacia. A veces decía a su hijo que necesitaba comprar un medicamento. Otras simplemente caminaba despacio fingiendo que era casualidad. Pero en el fondo lo sabía. Esperaba ver a aquel señor de ojos amables y sonrisa sincera. Don Augusto era un hombre sencillo, dueño de una pequeña farmacia, de esas donde aún se escribe a mano y se ofrece café a los clientes. Tenía el cabello canoso, la mirada serena y una paciencia que parecía de otro tiempo. Cuando veía a doña Elisa, su rostro se iluminaba de alegría. «Doña Elisa, qué gusto verla de nuevo», decía con entusiasmo sincero. Ella sonreía, algo avergonzada, y respondía: «Ah, solo vine por unas vitaminas, hijo». Él reía y agregaba: «Usted no necesita vitaminas, necesita conversación». Y allí, entre frascos y estanterías, nacía algo que ninguno de los dos esperaba. Las charlas, al principio, eran breves y tímidas. Hablaban del clima, de los precios, de los cambios en el barrio. Pero pronto las palabras empezaron a ganar intimidad. Ella comenzó a contar historias de su juventud, de cuando bailaba en las fiestas del pueblo, y él la escuchaba con atención encantada. Con el paso de las semanas, doña Elisa notó que esperaba ese momento con ilusión. Era el único instante del día en que se sentía viva, útil,
interesante. En casa era una anciana bajo cuidados. En la farmacia era simplemente una mujer, con voz, con risas, con recuerdos que valían la pena. Don Augusto también había perdido a su esposa hacía algunos años. Hablaba de ella con cariño, pero sin tristeza. Decía que la vida había sido buena, aunque ahora estaba llena de silencios. Cuando miraba a doña Elisa, había en su mirada un brillo distinto, como si su presencia devolviera color a su rutina. Un día, él preparó café y dijo: «Hace tiempo que no converso tanto con alguien. Usted tiene una alegría serena que hace bien». Doña Elisa rió bajito y respondió: «No sé si es alegría, quizás es nostalgia de mí misma». Él asintió con ternura. «Entonces tal vez es hora de reencontrarse». Esas palabras resonaron en ella durante días. Por primera vez, alguien veía su soledad sin juzgarla. No la trataba como frágil, sino como alguien capaz de sentir, pensar y querer. Era un cuidado leve, distinto de aquel que la asfixiaba en casa. Cada visita se hacía un poco más larga. A veces se sentaba en el banco de la acera solo para ver el movimiento de la calle y conversar con él sobre tonterías. El mundo parecía más amable cuando él estaba cerca. Incluso los dolores del cuerpo se volvían más soportables. Una tarde, mientras llovía suavemente, don Augusto le ofreció un paraguas. «Se va a mojar, doña Elisa». Ella respondió con una sonrisa traviesa. «Un poco de lluvia no le hace mal a nadie». Él rió, y en ese instante ambos sintieron algo que no sabían nombrar. Un calor discreto, pero profundo. Los días lluviosos se convirtieron en excusa para verse. A veces él le enviaba un mensaje: «¿Ya tomó su té hoy?». Otras veces, ella aparecía con un pastel casero, diciendo: «Le traje un pedacito para acompañar su café». Pequeños gestos que, juntos, empezaron a tejer un nuevo tipo de amor, maduro, tranquilo y verdadero. Una mañana, doña Elisa llegó a la farmacia y encontró a don Augusto sentado afuera, leyendo el periódico. Se levantó con dificultad, pero con una sonrisa grande. «Buenos días, mi amiga». Ella respondió con dulzura: «Buenos días, mi remedio favorito». Ambos rieron, algo avergonzados, pero sabían que esas palabras guardaban más sentimiento del que querían admitir. La convivencia se volvió parte de la rutina. Cuando ella faltaba un día, él la extrañaba. Cuando demoraba, él miraba hacia la puerta, esperando verla entrar con su paso pausado. Era como si dos almas cansadas se hubieran reconocido en medio del ruido del mundo. En casa, los hijos empezaron a notar el nuevo brillo de su madre. «Mamá, la veo diferente, más animada». Y ella, disimulando, decía: «Ah, debe ser que el clima está mejorando». Pero en el fondo sabía que no era el clima, era el corazón. Don Augusto empezó a acompañarla hasta la esquina, siempre respetuoso. Conversaban sobre todo: música antigua, libros, películas, recuerdos de la infancia. Ella se sentía nuevamente interesante, bonita, viva. Era una felicidad construida con paciencia y ternura. Un día, él comentó: «¿Sabe, doña Elisa? Me gusta su compañía. Usted tiene una forma de mirar el mundo que me hace creer otra vez». Ella se sonrojó, sorprendida, y respondió: «Usted habla como si yo fuera una muchacha». Él sonrió. «¿Y quién dijo que dejó de serlo?». Esa frase se grabó en su memoria. Cuando llegó a casa, se miró al espejo y notó algo que no veía hacía mucho: brillo en los ojos. El mismo brillo de cuando creía que la vida aún podía traer sorpresas. En los días siguientes, comenzó a arreglarse más. Se ponía un labial suave, un pañuelo colorido. Peinaba su cabello con cuidado. No lo hacía por vanidad, sino por alegría. Era como si el espejo, por fin, le devolviera la imagen de la mujer que siempre fue, y que pensó haber perdido. Don Augusto notó el cambio y comentó: «Está cada día más bonita, doña Elisa». Ella respondió riendo: «Debe ser culpa de sus vitaminas».
Pero ambos sabían que no era eso. Era el amor, naciendo despacio, como una flor en tierra olvidada. Y sin darse cuenta, las charlas se alargaban, las despedidas se hacían más difíciles, y el corazón de doña Elisa, antes cansado, empezó a latir con la dulzura de quien vuelve a encontrar una razón para vivir. Pasaron los meses, y lo que empezó como amistad se volvió una presencia constante. Doña Elisa y don Augusto ya no necesitaban excusas para verse. Ella iba a la farmacia porque quería estar allí, y él la esperaba con el corazón acelerado, tratando de disimular la sonrisa cuando la veía llegar. Las conversaciones ahora venían acompañadas de risas largas, recuerdos y sueños sencillos. Él hablaba de su deseo de arreglar la farmacia, de pintar los estantes, de plantar flores al frente. Ella decía que adoraba el olor del lugar, mezcla de medicina y cariño. El tiempo parecía correr distinto cuando estaban juntos. Un día, él la invitó a tomar un café en la panadería de la esquina. Fue la primera cita verdadera entre los dos, aunque ninguno tuviera el valor de llamarla así. Se sentaron en una mesa al fondo, compartieron un trozo de pastel y hablaron como adolescentes que redescubren el placer de conversar. Hacía tanto tiempo que no reía así, confesó ella, sosteniendo la taza. Entonces ríase más seguido, respondió él, con esa mirada que decía más que cualquier palabra. Y ella, por un instante, olvidó que tenía 72 años, olvidó las arrugas, olvidó el peso del pasado. Solo recordaba que aún era capaz de sentir. Los encuentros se volvieron frecuentes. Caminaban despacio por la plaza, se sentaban en el banco junto a la fuente, observaban el atardecer. Doña Elisa se sentía nuevamente parte del mundo. Él siempre la trataba con respeto, llamándola señora, pero el tono de su voz cargaba un cariño que iba más allá de la formalidad. Un día, sin planearlo, él tomó su mano. Fue un gesto breve, casi tímido, pero encendió una chispa en ambos. Ninguno habló. Solo permanecieron allí, en silencio, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo con ritmo juvenil. Esa noche, doña Elisa casi no pudo dormir. El toque de Augusto quedó grabado en su piel, como un recordatorio de que el amor no tiene edad. Se sentía viva, deseada, vista, sensaciones que hacía mucho no experimentaba. Por primera vez en años, tuvo ganas de despertar al día siguiente. Pero el destino, como siempre, disfruta poniendo a prueba el valor de quien se atreve a ser feliz. Un día, su hijo mayor llegó temprano del trabajo y la vio regresando de la calle. ¿Dónde estaba, mamá?, preguntó con un tono que mezclaba preocupación y sospecha. Ella dudó, pero respondió con calma. Fui a dar un paseo. ¿Otra vez, mamá? Usted está saliendo demasiado, dijo él, frunciendo el ceño. ¿Y con quién estaba? Doña Elisa intentó cambiar de tema, pero él insistió. Ella suspiró y respondió serenamente, con un amigo. La palabra amigo pareció provocar una explosión silenciosa. El hijo quedó inmóvil unos segundos y luego preguntó. ¿Un amigo? ¿Cómo así? ¿Qué tipo de amistad es esa? Ella trató de explicarlo, pero su voz se perdió entre los gritos. Mamá, ¿no le da vergüenza, a su edad, saliendo con un hombre? El dolor que sintió en ese instante fue profundo. No por las palabras, sino por el tono de desprecio. El mismo hijo que juraba cuidarla ahora la juzgaba por buscar un poco de alegría. Se levantó con dignidad y respondió con firmeza. Vergonzoso es olvidar que todavía tenemos corazón. La discusión fue larga. Él decía que estaba preocupado, que ese hombre podía aprovecharse de ella. Habló incluso de interés. Y ella, con los ojos llenos de lágrimas, respondió. El único interés que tiene es escucharme. Y eso, hijo, es algo que ustedes ya no hacen. En los días siguientes, el ambiente en casa se volvió tenso. La nuera murmuraba. Los hijos se llamaban entre sí para comentar. Mamá está confundida, decían.
Está ilusionada. Y cuanto más la criticaban, más se encerraba en silencio, pero sin rendirse. Don Augusto notó su tristeza y preguntó: «Ellos se enteraron, ¿verdad?» Ella asintió. «Se enojaron. Dicen que es una locura». Él tomó sus manos y, con voz firme, dijo: «Entonces seamos dos locos, doña Elisa, locos por vivir lo que aún nos queda». Esas palabras fueron un bálsamo. Por primera vez, ella se sintió verdaderamente comprendida. No necesitaba justificar nada, solo vivir. Y decidió que no dejaría que el miedo de los demás apagara lo que había vuelto a encender dentro de sí. Las visitas a la farmacia continuaron, ahora con más discreción. A veces se veían en la plaza, otras en una cafetería tranquila. No había secretos vergonzosos, solo el deseo de proteger algo hermoso de quienes no sabrían entenderlo. Con el tiempo, los hijos comenzaron a seguirla. Querían saber la verdad. Un día, uno de ellos apareció en la farmacia. Doña Elisa estaba sentada, sonriendo, mientras Augusto ordenaba los estantes. El hijo entró furioso. ¿Así que aquí pasa su tiempo? ¿Con este hombre es que se está viendo? El silencio llenó el lugar. Augusto, con calma, respondió: «Solo soy un amigo, muchacho, un amigo que la escucha». Pero el hijo no quiso oír. Dijo que se la llevaría, que no permitiría una vergüenza así. Doña Elisa, con voz serena y mirada firme, respondió: «Vergüenza debería tener quien cree que el amor es solo cosa de jóvenes». Salió de allí con la cabeza en alto, pero el corazón en pedazos. Amaba a sus hijos, pero entendía que ellos la amaban a su manera. Siempre que permaneciera callada, obediente, invisible. Y eso ya no quería ser. Esa noche escribió una carta corta y sencilla: «Mis queridos, no se preocupen. No estoy perdiendo la cabeza. Estoy reencontrando el corazón». Dobló el papel y lo guardó en su bolso, como quien sella una promesa. Al día siguiente, cuando vio a Augusto, sonrió de un modo distinto. Había decisión en su mirada. «¿Sabe, Augusto? Creo que llegó la hora de hacer algo por mí misma». Él preguntó curioso: «¿Qué cosa, doña Elisa?» Ella respondió: «Vivir sin pedir disculpas». Y en ese instante, él comprendió que el amor entre ellos había dejado de ser consuelo. Ahora era valentía, la valentía de una mujer que descubrió que la felicidad también es un derecho en la vejez. Después de aquella conversación con don Augusto, doña Elisa empezó a ver el mundo de otra manera. Todo lo que antes parecía rutina, ahora tenía un nuevo brillo. Las flores de la acera, el sonido de la lluvia, incluso el aroma del café por la mañana cobraban significado. Era como si la vida, que antes corría en blanco y negro, hubiera vuelto a tener color. Pero junto con la felicidad vino el miedo. Miedo al juicio, a decepcionar a sus hijos, a no tener fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, había algo más fuerte que el miedo: el deseo de vivir el tiempo que le quedaba con verdad. Los días en casa se volvieron más difíciles. La mirada desconfiada del hijo, los comentarios susurrados de la nuera, el silencio durante las comidas. Todo parecía girar en torno a una pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿De verdad elegirá a ese hombre en lugar de la familia? Doña Elisa evitaba las discusiones, pero su corazón ya había decidido. No se trataba de elegir entre hijos y amor, sino entre sobrevivir y vivir. Y ella sabía, con la sabiduría de quien ya había visto mucho de la vida, que el tiempo no espera a nadie. Una mañana, don Augusto la esperaba en la plaza con 2 cafés y una sonrisa. «Le traje su favorito», dijo, extendiendo el vaso. Ella se sentó a su lado, y el silencio entre ambos era cómodo, lleno de comprensión. Él la miró y dijo: «No necesita decirme nada», pero sus ojos ya lo dijeron todo. Ella sonrió, con el corazón apretado. «¿Sabe, Augusto? Pasé la vida entera haciendo lo que los demás esperaban de mí. Ahora, por primera vez,
Quiero hacer lo que yo espero de mí. Él tomó su mano con delicadeza. Entonces hágalo. Iré con usted, si quiere. Esas palabras resonaron en su mente todo el día. Esa noche, acostada en su cama, doña Elisa miró el techo oscuro y sintió una certeza extraña. Si se quedaba, moriría poco a poco. Si se iba, renacería. Y por primera vez en muchos años, eligió el renacimiento. Al día siguiente, se levantó temprano. Preparó el café, arregló la cama, miró las fotos de sus hijos y sonrió con ternura. «Algún día lo entenderán», murmuró. Escribió una nota corta y la dejó sobre la mesa. «Me fui a vivir. No se preocupen. Estoy bien». Con el bolso al hombro y el corazón acelerado, salió de casa en silencio. El aire fresco de la mañana parecía susurrar libertad. Al llegar a la esquina, don Augusto ya la esperaba con el coche encendido y la mirada emocionada. «¿Estás segura, Elisa?», preguntó en voz baja. Ella respiró hondo y respondió con firmeza. «Toda la vida me dijeron lo que debía hacer. Hoy decido yo». Él sonrió, y juntos partieron, sin mirar atrás. La ciudad se hacía pequeña en el retrovisor mientras el sol nacía frente a ellos, como una bendición. Durante los primeros kilómetros nadie habló. Era un silencio ligero, lleno de promesas. Ella miró por la ventana y lloró bajito, no de tristeza, sino de alivio. «Nunca imaginé que la libertad tuviera este olor», dijo, sonriendo entre lágrimas. Fueron a vivir a un pequeño pueblo del interior, rodeado de montañas y ríos. Él abrió una nueva farmacia, sencilla y acogedora. Ella ayudaba en el mostrador, arreglaba flores, ofrecía café a los clientes. Cada día, doña Elisa redescubría el placer de las pequeñas cosas. Los vecinos encontraban encantador ver a aquella pareja madura de la mano, compartiendo sonrisas como adolescentes. Ella se sentía ligera, viva, completa. A veces, al caer la tarde, se sentaba en la terraza y pensaba en sus hijos con cariño, deseando que algún día comprendieran. Pero el destino aún guardaba sorpresas. Un día, una vecina trajo una noticia. Su hijo estuvo aquí, buscándola. El corazón de doña Elisa se aceleró. Sabía que ese momento llegaría. Miró a Augusto, que solo tomó su mano y dijo: «El amor no se esconde, Elisa, se enfrenta». A la semana siguiente, los hijos llegaron al pueblo. El reencuentro fue tenso. El mayor entró primero, con los ojos húmedos. «Mamá, ¿cómo pudo hacer esto? ¿Irse así?» Estábamos desesperados. Ella lo abrazó, emocionada, y respondió: «No huí, hijo, me encontré». Los hijos no sabían qué decir. La madre que tenían delante parecía otra persona, más ligera, más hermosa, más viva. El tiempo parecía haber retrocedido para ella. Las arrugas seguían allí, pero había un brillo en sus ojos que nunca habían visto antes. «Ustedes pensaban que estaba perdiendo la razón», dijo ella con una sonrisa serena, «pero la verdad es que, por primera vez, usé la razón para elegir lo que me hace bien». El hijo menor preguntó, con voz temblorosa: «¿Y este hombre, mamá, de verdad confía en él?» Ella miró a Augusto y respondió: «Confío porque me deja ser quien soy. Y eso es algo que ustedes aún tienen que aprender». El silencio que siguió fue largo, pero no dolía. Había comprensión empezando a nacer. Augusto se mantuvo de pie, respetuoso, sin intentar justificarse. Dejó que el amor de Elisa hablara por sí solo. Cuando los hijos se despidieron ese día, uno de ellos miró hacia atrás y dijo: «La veo feliz, mamá». Y ella respondió con ternura: «Porque lo estoy». Después de que se fueron, Augusto la abrazó. «¿Cree que llegarán a entenderlo?» Ella sonrió. «Tal vez no ahora, pero un día, cuando sientan que les falta algo de sí mismos, entenderán que la vida no espera». Y así, a los 73 años, doña Elisa descubrió lo que muchos pasan la vida sin aprender: que la felicidad, a veces, exige coraje.
y que amar, incluso tarde, sigue siendo el más hermoso de los comienzos. Habían pasado 3 años desde el día en que doña Elisa se fue con don Augusto. La gran ciudad, con su ruido y su prisa, ya no formaba parte de su rutina. Ahora vivía en un lugar donde el tiempo corría despacio, marcado por el canto de los pájaros y el olor del pan recién horneado de la panadería de la esquina. La vida de ambos era sencilla, pero llena de sentido. Cada mañana ella ayudaba en la farmacia, ordenando los estantes y conversando con los habitantes del pueblo. Augusto preparaba el café, colocaba flores en el mostrador y decía que ese aroma a casa viva venía de ella. Doña Elisa se sentía en paz. Por primera vez en muchos años, despertaba con ganas de vivir, no solo de existir. Su cuerpo ya no era tan ágil, pero su corazón parecía joven. La risa le salía fácil, y hasta las arrugas parecían sonreír con ella. En el pequeño jardín detrás de la casa cultivaba margaritas y rosales. Decía que las flores entendían de paciencia, crecían despacio, pero siempre hacia la luz. Augusto solía bromear diciendo que ella era la flor más cerca de todas, y ella reía fingiendo molestarse. A veces pensaba en sus hijos. Imaginaba cómo estarían, si aún hablaban de ella, si guardaban rencor o nostalgia. Nunca dejó de amarlos, pero aprendió a amar sin perderse a sí misma. Había escrito algunas cartas, aunque nunca las envió. Prefería esperar el momento justo, cuando las palabras pudieran recibirse con el corazón abierto. Un día, el cartero llegó con un sobre distinto. Era una carta de su hijo menor. Las manos de doña Elisa temblaron al abrirla. Dentro, pocas palabras. «Mamá, queremos verla. Vamos a ir». Su corazón se aceleró. Augusto, al ver su rostro cambiar, preguntó: «¿Es de ellos, verdad?» Ella solo asintió. Los días siguientes fueron de expectativa y recuerdos. Limpió la casa, horneó pasteles, arregló el jardín. Quería recibirlos no como una fugitiva, sino como una mujer que había elegido su felicidad. Augusto la observaba con ternura. «Ellos verán quién es usted realmente», dijo, tomando su mano. El sábado, un coche se detuvo frente a la casa. Cuando la puerta se abrió, el hijo mayor bajó despacio, nervioso. El menor llegó detrás, mirando a su alrededor, sorprendido por la belleza simple del lugar. «¿Mamá?», llamó con voz temblorosa. Doña Elisa apareció en la terraza, sonriendo. Llevaba un vestido floreado y el cabello recogido con sencillez, pero había en ella una luminosidad difícil de explicar. «Mis hijos», dijo abriendo los brazos. El abrazo que siguió fue largo, lleno de lágrimas y silencios. Los hijos miraban alrededor, tratando de entender. «Mamá, usted se ve diferente», dijo el menor. «Hasta parece más joven». Ella sonrió, acomodándose el pañuelo al cuello. «Es que el alma, cuando se aligera, rejuvenece el cuerpo». Augusto se acercó con una sonrisa amable. «Sean bienvenidos». Los hijos lo saludaron con cierta incomodidad, pero pronto notaron la serenidad con la que él trataba a su madre. No había dominio ni interés, solo un cariño silencioso, puro y tranquilo. Durante el almuerzo, el ambiente se volvió cálido. Doña Elisa contó historias del pueblo, de las personas sencillas que había conocido, de las flores que crecían incluso entre las piedras. Los hijos la escuchaban, encantados, como si redescubrieran a una madre que nunca habían conocido. En un momento, el mayor preguntó: «Mamá, ¿por qué nunca volvió?». Ella respondió con calma: «Porque descubrí que no necesitaba volver para demostrar nada. Solo necesitaba encontrarme». Los ojos del hijo se llenaron de lágrimas. «Nos enojamos, mamá. Creímos que ese hombre quería su dinero». Ella lo miró con ternura y dijo: «Nunca necesité dinero, hijo. Necesitaba respeto, y eso fue lo que encontré». Augusto, emocionado, apretó su mano bajo la mesa. Los hijos se miraron entre sí, y algo cambió en ellos. Por primera vez vieron a su madre como mujer.
no como alguien que debía ser cuidada, sino como alguien que tenía derecho a elegir su propio destino. Después del almuerzo, caminaron juntos hasta el jardín. El sol se escondía tras las montañas, tiñendo el cielo de dorado. El hijo menor comentó: «Aquí parece otro mundo». Doña Elisa sonrió. «Tal vez porque aquí, por fin, existo, y no solo respiro». El mayor bajó la cabeza, arrepentido. «Usted tenía razón, mamá. Confundimos cuidado con control. Y olvidamos que el amor verdadero deja libres a las personas». Ella acarició su rostro y respondió: «Yo también me equivoqué, hijo. Me equivoqué por haber aceptado el silencio demasiado tiempo. Pero la vida siempre da una segunda oportunidad a quien tiene valor». Las lágrimas rodaron, pero esta vez eran de paz. No había rencor, solo perdón. Augusto observaba de lejos, con la mirada serena de quien entiende el valor de los reencuentros. Cuando los hijos se despidieron, prometieron volver. «Ahora lo entendemos, mamá», dijo el menor. «Usted no huyó de nosotros, nos mostró lo que es vivir de verdad». Doña Elisa los abrazó y respondió con una sonrisa tranquila: «Y vivir es el mayor regalo que una madre puede dejar a sus hijos». Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, se sentó en la terraza junto a Augusto. Vinieron, Augusto, y entendieron. Él la abrazó y dijo: «Le dije que el amor no necesita esconderse». Ella apoyó la cabeza en su hombro y miró el horizonte. «3 años pasaron y aún siento que estoy empezando». Él rió en voz baja. «Es porque la vida solo empieza cuando dejamos de tener miedo». Y allí, bajo la luz suave de la luna, doña Elisa comprendió que el tiempo no le había quitado su juventud. Solo había esperado pacientemente a que ella la reclamara. El mundo allá afuera podía seguir corriendo, pero el suyo, por fin, estaba en paz. Y si alguien le preguntaba el secreto de aquella felicidad tardía, ella respondía con serenidad: «¿Mi secreto? Tuve el valor de decirle sí a la vida y no al miedo». Los días pasaron y doña Elisa continuaba su rutina sencilla, llena de significado. Ella y Augusto vivían rodeados de pequeñas alegrías: el aroma del café, el sonido de la lluvia, el canto lejano de una radio antigua. Cada detalle era un recordatorio de que vivir es un privilegio, y amar, incluso después de los 70, es un regalo que el tiempo concede a los valientes. A veces se sentaba en la terraza y pensaba en la vida que había dejado atrás. No sentía arrepentimiento, solo gratitud. Comprendió que el amor verdadero no es el que protege de todo, sino el que enseña a volver a caminar. Y ella había aprendido, paso a paso, a caminar de la mano con su libertad. Sus hijos comenzaron a visitarla con frecuencia. El miedo de perderla se transformó en admiración. Entendieron que, al buscar su propia felicidad, ella no los abandonó, solo les mostró otra forma de amar. Así, el hogar que antes fue escenario de juicios, se convirtió en un lugar de aprendizaje y reconciliación. En el pueblo, todos conocían la historia de la señora de la farmacia, una mujer que huyó del confort, pero encontró la paz, que cambió el silencio por risas y demostró que la edad nunca ha sido un obstáculo para volver a empezar. Doña Elisa se había convertido en inspiración para otras mujeres que, como ella, habían olvidado que aún podían soñar. Una tarde, mirando el atardecer junto a Augusto, susurró: «¿Sabes qué aprendí, mi amor? Que no todo cuidado es amor. A veces, el amor verdadero es el que nos deja ir». Él tomó su mano y respondió: «Y el destino, Elisa, siempre recompensa a quien tiene el valor de partir». Ella sonrió, con la mirada serena de quien ha vencido al tiempo. «La vida es hermosa, Augusto. Solo necesitaba recordarlo». Y él, con ternura, respondió: «No solo lo recordaste, lo enseñaste». Mientras el sol se despedía detrás de las montañas, doña Elisa sintió el corazón liviano. Tenía todo lo que siempre buscó: no riquezas, no promesas, sino paz.
Y allí, con el viento acariciándole el rostro, comprendió que rejuvenecer no es volver atrás en el tiempo, sino dejar que el corazón se llene de vida nuevamente. Hoy su historia resuena como un recordatorio. Nunca es tarde para elegirse a uno mismo. Nunca es tarde para decir sí a la felicidad, aunque el mundo diga lo contrario. Porque el amor verdadero, ese que cura, libera e ilumina, puede llegar cuando menos se espera. Si esta historia tocó tu corazón, deja un comentario diciendo, la libertad también es amor, y comparte este video con alguien que necesite recordar que la vida siempre da una nueva oportunidad. Solo hay que tener el valor de aceptarla.